Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a la familia Flores por la bienvenida, a Alberto por la reflexión acerca de la ofrenda y muchísimas gracias a nuestro Ministerio de Música que en conjunto con los hermanos de Cali nos han animado para alabar a nuestro Dios. Gracias a cada uno de ustedes que se conecta en esta mañana para escuchar la palabra de Dios, para sentirnos congregados usando esta plataforma, teniendo ese tiempo de confraternidad previo al servicio que es tan importante para poder reflexionar, para poder compartir nuestro punto de vista, para poder escucharnos y ser escuchados. Algo que en una situación como esta se dificulta. Aunque pareciera que las cosas van a cambiar, vienen cambios importantes para nuestro país, por lo menos. En la actualidad, las estrategias políticas, los decretos, las leyes y normas que se han impuesto para contener el tema de la pandemia en nuestro país están próximas, si no es que ya, a flexibilizarse y se está proyectando gradualmente que haya una apertura en cuanto a la dinámica que ha vivido el país. Bueno, es interesante, precisamente me llegó el decreto con respecto a el tema de las nuevas normas y lineamientos para esta próxima semana y para septiembre, y se usa un término que me llamó mucho la atención. Ese término es distanciamiento individual responsable. Distanciamiento individual responsable. Me quedé reflexionando un poco en esa frase y esto significa que cada individuo debe actuar conforme a la conciencia que haya adquirido durante este tiempo. Esa conciencia aplicando las estrategias higiénicas y distanciamiento social, ahora debe implementarlas de manera voluntaria, teniendo en cuenta que lo está haciendo por un bien común y por su propio bien. Eso, digamos que lo busqué simplificar de esa manera, ese tema del distanciamiento individual responsable. Bueno, yo veo que nuestro Señor Jesús también habló de una especie de distanciamiento individual responsable desde el punto de vista espiritual. Un distanciamiento individual responsable para el bien común y el bien propio, con el fin de evitar el contagio y la propagación de una muy grave enfermedad, una enfermedad que se llama el pecado. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que dice nuestro Señor Jesús, buscando hacer esta comparación acerca de este distanciamiento individual responsable que se nos invita desde las autoridades, desde el gobierno nacional a implementar en nuestro país. Y lo que enseña nuestro Señor Jesús, como les digo, buscando hacer esta analogía, esta comparación desde el punto de vista espiritual. ¿Cuál es ese distanciamiento individual responsable desde el punto de vista espiritual? Lo vamos a ver en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 18, versículo 8. Vamos a empezar allí. Dice la Escritura, Mateo 18, 8. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. Paremos ahí un momento. Qué radical suena, ¿verdad? Muchos dirían, qué exagerado, Jesús.
Y es que, tal cual como podríamos decir, o podrían decir, o evaluar este versículo, si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es mejor que entres manco o cojo que ser arrojado con tus dos manos o tus dos pies al infierno. Así como suena de radical y de pronto a algunos oyentes exagerado, muchas personas en el mundo, las medidas de control para evitar que avance el COVID tienen una percepción similar. ¡Qué exageración! Cierre de fronteras, cuarentenas, uso obligatorio de tapabocas, el pico y cédula para salir, el cierre de varios comercios y establecimientos públicos, medidas radicales para contener una amenaza mundial. Y por supuesto, no es mi intención evaluar si estos puntos, desde las directrices gubernamentales, son los acertados, son los correctos, están equivocados. Como lo he mencionado en anteriores oportunidades, me alegro de no tener que estar en los zapatos de un gobernante en este momento, porque cualquier decisión que tome va a tener consecuencias serias. Es muy difícil estar allí. Y también recordemos que la palabra de Dios dice que todas las autoridades las ha dispuesto Dios. Así que debemos mostrar respeto. Pero como les digo, no estoy haciendo aquí un debate político ni intentando analizar por qué están tomando cierto tipo de decisiones y cuáles serían las mejores. Lo que sí es verdad es que partidarios y opositores de estas políticas han tenido, en muchos casos, que someterse a estas reglas, parezcan o no acertadas. Y esto ha sido por medio de implementar leyes y poner la fuerza pública para que se cumplan. Ahora el tema radica en que cada vez más, desde el punto de vista de las directrices gubernamentales y de este decreto, cada vez más se transfiere la responsabilidad de cada individuo para sí mismo. Cada uno es responsable de cuidar a los demás y cuidarse a sí mismo con el tema del avance del COVID-19. El aislamiento, las cuarentenas, los toques de queda, las prohibiciones, las normas decretadas y direccionadas por el gobierno para coordinar a una multitud van en descenso, van en detrimento. Y empieza a aumentar la idea y empieza a transferirse la idea de que la responsabilidad y que no avance una amenaza mundial tan fuertemente como podría avanzar depende de cada individuo y no tanto de las políticas o las normas radicales que pueda implementar un gobierno. Es que yo veo la lógica de Jesús. Desde lo que dice Jesús acá en este versículo, es algo contundente. Cada persona es responsable de arriesgarse al contagio del pecado y de asumir las consecuencias que genera la enfermedad del pecado. Cada uno es responsable. No es función de la congregación ni de líderes espirituales el que las personas no pequen, ni el poner normas, ni el inventarse directrices para que las personas no pequen. Esa no es la función de la iglesia como tal, que es el cuerpo de Cristo y que está conformado por cada uno de nosotros, ni de las personas que predican, ni de las personas que ayudan en el pastoreo de otros hermanos. No es su función. Jesús nos está hablando de manera clara de que cada uno de nosotros somos responsables y que depende de cada uno de nosotros el contagiarnos o el contaminarnos espiritualmente hablando.
No te expongas al pecado. Es lo que está diciendo Jesús. Si el pecado es parte de ti, córtalo y arrójalo lejos de ti, es lo que dice Jesús. Tanto así que lo compara con una mano, un brazo o en pasajes paralelos con un ojo. Partes tan importantes para las funciones y la ejecución de nuestras actividades diarias. Es mejor que te la quites si esto te está haciendo pecar. Bueno, pero es que uno dirá, desde que tengo memoria, la mayoría de nosotros, no todos, tengo 2 manos, 2 pies, 2 ojos, han estado allí desde siempre. Y asimismo, puede ocurrir con el pecado desde que tienes memoria, desde que tengo memoria, soy orgulloso. Desde que tengo memoria, me enojo. Desde siempre he sido avaro. Desde muy pequeño he mostrado que he sido vanidoso o vanidosa. Son algunos de los ejemplos que pueden mostrar que cada uno de nosotros, cada ser humano de paquete, desde que se generó nuestra existencia, teníamos esa naturaleza. Desde que tengo memoria soy así. Y a la luz de la enseñanza de Cristo, yo veo que no hay excusas. No hay excusas para el pecado. Argumentos como, es que yo vengo de una familia así, me formaron así y por eso soy así. En mis genes traigo esto. Mi familia piensa y se comporta así, por lo tanto yo pienso y me comporto así y hago las cosas así. Otro dirá, es que mi padre, mi madre me formaron así, me educaron así, me instruyeron así y por eso soy así, refiriéndome nuevamente al pecado, por supuesto. Otros dirán, así soy y así me quedo. Al que no le gustó, que no se lo coma, como dirían coloquialmente. Tal vez son excusas que estamos usando para tolerar el pecado en nuestra vida. Desde siempre he sido así, mi familia es así, me formaron así. Es tan parte de mí que no puedo contra esto. Bueno, Jesús, como lo he mencionado en varias ocasiones, cada vez que tengo la oportunidad de predicar la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús tiene las respuestas. Él siempre tiene las respuestas. Así que no hay excusas. ¿Y por qué lo digo? Porque tú, hijo de Dios, tú, hija de Dios, tú, discípulo de Cristo, tú, escogido de Dios, les hablo ahora a ustedes. Ustedes ya no son de su familia terrenal principalmente. Ustedes, nosotros, pertenecemos a la familia de Dios. Ahora tenemos una genética diferente. Dios nos dio su Espíritu Santo y eso marca una diferencia absoluta para cómo afrontamos la vida y cómo somos como personas, como discípulos, como hijos de Dios. Tenemos un solo Padre, el Todopoderoso, el Creador del universo. Ese ahora es tu papá, ese ahora es mi papá. Él sí nos está disciplinando e instruyendo para nuestro verdadero bien, dice el libro de los Hebreos, y tiene toda la razón. Eres un nuevo ser. Tú moriste en las aguas del bautismo.
y naciste, resucitaste para una vida nueva. Recuerda eso. Ya no hay una influencia tan fuerte de esa familia, de ese papá terrenal, bueno o malo, como lo evalúes. Ahora eres de la familia de Dios y tienes un papá poderosísimo que te instruye para el bien, que te entrena para volverte cada vez más como nuestro Señor Jesús. Así soy y así me quedo. No. El camino del discípulo es un camino de constante aprendizaje, de cambio frecuente, de un caminar para parecerse a nuestro Señor Jesús. Ese es el camino del discípulo, siempre aprendiendo, siempre creciendo, siempre fijando su mirada en nuestro Señor Jesús. Eso solo se puede dar si eres un ser nuevo. Un cuero nuevo con vino nuevo, como dice nuestro Señor Jesús también en una de las muchas parábolas donde nos busca expresar y explicar que necesitamos nacer de nuevo, ser diferentes para que las cosas cambien. Por otra parte, hay un punto difícil que se trata acá en este pasaje. Es un punto cierto, inevitable. Dice nuestro Señor Jesús, vayamos allí, Mateo 18, versículo 7, el versículo inmediatamente anterior al que leímos hace unos minutos. Mateo 18, 7 dice nuestro Señor Jesús, ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Paremos ahí. Y de nuevo, haciendo una comparación con lo que está viviendo el mundo, nuestro país, con la pandemia actual, muchos expertos en el mundo han sugerido que debemos aprender a convivir con un virus que no va a poder ser erradicado de nuestro planeta. La lucha para hallar la vacuna o una solución definitiva parece algo difuso e incierto, mientras cada día centenares de personas en nuestro país y millares en el mundo están muriendo a cuenta del COVID-19. Muchos de los expertos han recomendado que el aislamiento social y la cuarentena, intermitente o no, debería darse hasta el 2022 y preferiblemente hasta el 2024. Y nuevamente les estoy diciendo, no es mi intención evaluar ni hacer un juicio ante estas sugerencias o ante los decretos o los manejos que las entidades gubernamentales, ya sean departamentales, locales, nacionales o mundiales, están impartiendo. Lo único que estoy haciendo es usar esto de plataforma para ver lo espiritual. Jesús dice que es inevitable que haya incitaciones al pecado. U otras versiones dice que es inevitable que haya piedras de tropiezo o motivos para pecar. Es inevitable. La solución definitiva en la lucha contra el pecado no es aislarnos en nuestra casa. No es, no voy a ver a nadie. Si no choco contra las personas, no voy a pecar. Así que no voy a interactuar con las personas. La solución contra la lucha del pecado en tu vida no consiste en no encender el televisor o en no usar la internet. No, yo no creo eso. No creo eso porque el punto es que nuestro Señor Jesús nos recuerda en Mateo 15, 19, que dice la Escritura, porque del corazón del ser humano, del corazón, salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. De adentro del ser humano es que sale el pecado. El pecado no tiene que ver mucho con lo de afuera, tiene que ver mucho con nosotros mismos. La lucha contra el pecado comienza y continúa en el interior de cada uno de nosotros. Claro está, si algo nos hace pecar y es externo, córtalo, por supuesto. Pero tiene que ver mucho más por cómo eres tú, por tu debilidad, por tu falta de crecimiento espiritual, por tu naturaleza, porque somos humanos sencillamente, y no necesariamente por lo que está ocurriendo afuera. Aunque claro, ayudaría mucho que todos hiciéramos el bien y que nos esforzáramos por no pecar. Así como ayudaría mucho que todos tuvieran normas de higiene y responsabilidad y este distanciamiento individual de manera responsable. Claro, ayudaría mucho. Pero el tema espiritual, el tema de llegar al cielo depende de cada uno de nosotros, de cómo tú asumes tu vida espiritual. Es individual, es tu responsabilidad. Y yo pienso que, como lo menciona el apóstol Pablo, esa es la buena batalla que debe librar el cristiano. La de dominarse a sí mismo en vez de buscar conquistar naciones, como también lo menciona la palabra de Dios. Y yo me alegro al escuchar y al ver hermanos en la fe que por medio de la oración ferviente, por medio del ayuno, se buscan doblegar, se buscan entrenar espiritualmente con la palabra de Dios, se exponen a ella, la ponen en práctica, así no sea su naturaleza, para dar fuerza a lo espiritual y minimizar lo carnal. Yo me alegro al ver eso. Esa es la buena batalla del cristiano. El buscar dominarse a sí mismo y no el buscar resolver el resto del planeta. Con la lucha, con la guerra que estamos librando contra el pecado, tenemos más que suficiente en nuestra vida. Y hay que librar esa lucha, querido hermano en la fe, o tú que nos estás visitando o que verás de pronto o escucharás esto en diferido. El hacerse cristiano no es un acto de magia, donde sencillamente después de hacer las paces con Dios, no tendrás más tentaciones ni incitaciones o tu naturaleza pecadora desaparecerá. No es así. Es una lucha. Es la buena batalla. La gran diferencia, tendrás el Espíritu de Dios, la gracia, la misericordia, el acompañamiento de los hermanos en la fe, paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso hace una diferencia muy grande. Así que si tú me estás viendo, me estás escuchando, estás contemplando la idea de hacerte cristiano, créeme, hoy te lo digo con toda claridad, te lo digo con toda convicción. Es la mejor decisión que tú puedes tomar en toda tu vida. Es la mejor. No hay decisión que se compare a esa. No existe. No existe. Es la mejor. Bien, pero para tener una mayor visión de este pasaje, allí en Mateo 18, vamos a leerlo desde el versículo 1. Mateo 18, versículo 1. ¿Por qué Jesús está hablando de esto? Vayamos allá. Mateo 18, versículo 1, dice la Escritura:
En este momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Entonces Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Versículo 5. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Y ahí es cuando nuestro Señor Jesús menciona acerca de que al que hace pecar más le valdría que le colgaran una piedra de molino y quedara en el fondo del mar, y que es inevitable que haya incitaciones al pecado y que es mejor que nos cortemos una pierna, un brazo, y no que con todo nuestro cuerpo entremos directo al fuego eterno y al castigo eterno. Bueno, entonces, ¿de qué está hablando este capítulo? Bueno, uno, en contraste con los discípulos, nuestro Señor Jesús nos está invitando a cada uno de nosotros que seamos como niños. Aquella pregunta, ¿quién es el más importante? Nos persigue a muchos. A mí me persigue. El deseo de reconocimiento, el deseo de ser servidos más que el de servir, el orgullo, la vanidad, contrasta con la realidad que menciona nuestro Señor Jesús. Para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños. Bueno, ¿y cómo es un niño? Y eso lo tomo de un análisis que hace un experto en las escrituras, lo hizo en el siglo XVII, y quiero hacerle obviamente mención, derechos de autor, él se llama Matthew Henry, y él menciona, el niño es consciente, número uno, que es pequeño. Número dos, que ignora muchas cosas. Y es algo que como adultos, e incluso cuando muchos de los jóvenes están llegando a la adolescencia o están en plena adolescencia, olvidan rápidamente. Olvidamos rápidamente cuán pequeños somos frente a Dios. Cuántas cosas ignoramos. A veces llegamos a la adultez y nos olvidamos de que aún somos tan ignorantes y que frente a Dios, ¿quién puede decir que es grande? Pero el niño es consciente de eso. El niño es consciente de que es pequeño, de que ignora muchas cosas. Y como también lo menciona Matthew Henry, para él es fácil, para el niño, depender de sus padres y tomar en serio lo que dicen los mayores. Y es otra cosa que desafortunadamente a los adultos a veces se nos olvida, que dependemos de Dios y que creemos que ahora depende de nosotros. Y es cuando entra la arrogancia a dominar nuestras vidas. El creer que tenemos el control cuando realmente todos, sean cristianos o no, dependemos de Dios en lo absoluto, en lo absoluto. Cuando a un niño se le llama la atención, cuando a un niño se le instruye por parte de sus padres o de un adulto, la mayoría de veces toma esta instrucción como algo serio.
Pero muchas veces, muchos adultos, muchas personas que ya se creen o que nos creemos en diferentes circunstancias grandes, que ya podemos tomar nuestras propias decisiones o que ya sabemos cómo es que es este mundo, no tomamos en serio las palabras de Dios. Las palabras mayores que están escritas en la Biblia a veces no se toman en serio. Y es por eso que Jesús nos invita a ser como niños. Yo lo veo así. Y veo algo que me deja una gran enseñanza a mí y que se las quiero compartir. Los niños con el tema de la cuarentena y el aislamiento social son los que más restricciones han tenido. Yo tengo 2 hijas y ellas extrañan y anhelan muchísimas de las cosas de las cuales se les ha privado. Salir a un parque, ir a la piscina, visitar a familiares y amigos, poder compartir con amigos. Muchos niños poder ir al colegio, donde era un espacio donde podían jugar y tener niños de su misma edad para compartir la vida. Pero yo veo que muchos de los niños nos están dando una lección de humildad, de sometimiento y de nobleza. Veo a muchas personas, adultos, alrededor del mundo haciendo marchas. No se nos puede privar la libertad. Se nos están vulnerando los derechos al exigirnos que nos pongan un tapabocas. Repito por tercera vez, no estoy queriendo juzgar ni evaluar ninguna de las normas gubernamentales. No es mi intención. Jesús no se metió en la política. Yo como discípulo de Cristo tampoco lo estoy haciendo. Simplemente veo niños, veo a mis hijas que dan un claro ejemplo en mi hogar, usando el tapabocas, viendo el parque acordonado y no entrando en él, lavándose las manos, desinfectando la suela de sus zapatos. Algunos ejemplos de cómo los niños han aceptado, han adoptado y han creído que esto es para su bien, así no lo entiendan. Y así son muchas cosas de las que Dios hace. Todo lo ha instituido Dios, todo lo ha puesto Dios en su palabra, sus leyes, el ejemplo de nuestro Señor Jesús para nuestro bien. De pronto tú no lo entiendes. De pronto muchas cosas de lo que Dios enseña no lo entiendes, de pronto no lo entenderás. Pero eso no quiere decir que no lo podemos poner en práctica. El Todopoderoso tiene razones que tal vez nosotros en nuestra limitada mente y visión no vemos ni entendemos, pero eso no quiere decir que no podemos poner en práctica esto. Los niños lo han podido poner en práctica. Y veo que cada uno de los que tenemos hijos, o podemos ver un niño, podemos ver en ellos un maestro en el camino para entrar en el reino de los cielos. Y también tú, joven creyente, independientemente de los años que tengas cronológicamente hablando o incluso de los años en la fe, si aún te consideras joven, basado en esta escritura, tú vales muchísimo para Dios, mucho. Tanto así que el que te recibe a ti, el que recibe a un joven, un niño en Cristo, es como si recibiera a Cristo mismo. Vales mucho, valemos mucho para Dios. Lo que podamos hacer por un pequeño, lo que podamos hacer por un hijo de Dios, tiene mucho valor para Dios.
Y además, quien desea lesionar tu fe, quien desea ir en contra de tu fe, les sería mejor ahogarse en el fondo del mar. Es muy grave para Dios el que quiere ir en contra de la fe de sus hijos, quien quiere lastimar a un joven creyente. Le valdría mejor estar muerto, dice el pasaje, ahogarse en el fondo del mar. Valemos mucho para Dios. Dios está muy pendiente de los pequeños, de los grandes. ¿Quién es el grande en el reino de los cielos? El que se hace como un niño. Así que, ¿cuánto para reflexionar en estos pocos versículos? Así que, tal como las normas actuales nos invitan a tener un distanciamiento individual responsable, nuestro Señor Jesús nos exhorta a tener un distanciamiento del pecado. Sea lo que sea, cueste lo que nos cueste. Así como se nos invita a tener un comportamiento adulto y serio para afrontar una amenaza pública mundial que puede ser que permanezca mucho tiempo, nuestro Señor nos enseña, nos exhorta, nos invita en un camino de salud espiritual para llegar al cielo y que seamos como niños, humildes, nobles, listos para aprender, listos para poner en práctica. Así como nos invita y se nos invita a cuidar de los grupos vulnerables desde el punto de vista de la pandemia, de los más jóvenes, de los más ancianos, de los que tienen enfermedades de base. Nuestro Señor nos deja claro que los más pequeños, que los que son como niños, que los que parecen más vulnerables, tienen un altísimo valor, que debemos aprender de ellos y a la vez cuidar de ellos. Lejos de ser una piedra de tropiezo para los demás, debemos ser quienes cobijan, quienes orientan hacia Dios, grandes o chicos. Y este es el momento en que vamos a tomar el pan y el vino, después de esta reflexión bíblica que Dios me permite compartirles. Y aunque el tiempo del pan y el vino, el tiempo de la cena del Señor es un tiempo para unirnos y estamos distanciados, realmente estamos juntos por medio de una plataforma, sí, cada uno en su casa, correcto, pero nos está uniendo algo muy poderoso, la sangre de nuestro Señor Jesús. Eso nos está uniendo. Y algo nos debe unir en este momento también, el agradecimiento a nuestro Dios por su bondad, por su generosidad. Algo nos debe estar uniendo también en este momento, la fe, la esperanza tan grande que tenemos de llegar al cielo. Y eso solo lo podemos tener por medio de nuestro Señor Jesús. Así que busquemos mantener nuestra buena batalla de la fe, la lucha contra el pecado. Ayudemos a otros y vayamos a nuestro Señor Jesús, porque Él dice que todo el que esté cansado y agobiado hallará descanso en Él, que Él es verdadera comida, verdadera bebida que nos va a fortalecer espiritualmente, que nos lleva al cielo. Pongamos en práctica esto. Animémonos unos a otros y gocemos de poder compartir este tiempo juntos y de comer esa verdadera comida, esa verdadera bebida que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Les pido que me acompañen en una oración. Señor y Dios, muchísimas gracias, Padre, por poder tener esta reflexión bíblica y poder agradecer
a nuestro Señor Jesús por su obra tan maravillosa y que muchos no entienden, pero que nos permite ser nuevos seres, que nos permite ser parte de tu familia, que nos permite ser diferentes, que nos da el privilegio de ser hijos tuyos, que nos da perdón, que nos permite experimentar la gracia, la misericordia, tu amor. Padre, gracias Dios, porque muchos de mis hermanos, muchos de nosotros estamos teniendo esa buena batalla contra el pecado y estamos animándonos y estamos ayudando al pequeño. Muchas veces nosotros somos esos pequeños y sabemos que valemos mucho para ti. Gracias porque nuestro Señor Jesús derramó su sangre por todo el pecado de la humanidad. Gracias porque esa sangre es muy poderosa. Puede pagar el pecado de todos. Te pedimos que muchos puedan llegar a la salvación, Padre Santo. Y te agradecemos porque quienes somos hijos tuyos podemos tomar el pan y el vino en este momento de manera digna. No por nosotros mismos ni por nuestra naturaleza humana, sino por esa nueva naturaleza que viene de ti. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te oramos y te agradecemos, Padre Santo. Amén.